Hola, Canejo. Como había comentado en la anterior vez, la Forestal, la empresa inglesa que vino acá a principios de siglo a la Argentina, vino con un propósito. Empezó como una compañía inglesa de manufacturación. Hacía, por ejemplo, había adquirido con el gobierno de Santa Fe y el norte de Chaco más o menos 2 millones de hectáreas para cortar todos los árboles que sea, ya sé, y el más preponderante era el quebracho. Ya que abarcaba mucho territorio, necesitaba mucha mano de obra. Y esa mano de obra justamente era la gente del campo. La gente del campo estaba acostumbrada a la vida dura, ya que ellos cosechaban el algodón y el tabaco, que era su fuente de trabajo. Pero ¿qué pasa cuando había esas famosas crecidas? Todas las alimañas, todas las víboras, insectos y todas esas cosas, iban para la parte más alta. Esto perjudicaba a la población, ya que algunos eran picados por las víboras o por las alimañas, esas arañas, alacranes, jejenes, viuditas negras, la mosca brava, el tábano. Todo eso era una cosa muy terrible para la población y vivir en esa situación, pues ya que vivían todos en el monte, era todo monte eso. No había como en la ciudad que había cosas más civilizadas como el agua, las corrientes y las cloacas, todas esas cosas. Ahí en el monte se vivía como salvaje y la gente así se hacía dura. Pero, ¿qué pasa? Cuando viene esta compañía, empezó la explotación a la pobre gente, ya que le prometían que si iban a trabajar ahí a la compañía, iban a tener luz, o sea, electricidad, agua, iban a tener una casa para que toda la penada podía trabajar y pueda disfrutar. Pero ¿qué pasa? Fueron todos engañados prácticamente, porque cuando empezaban en el monte, había la empresa armada, ranchería, así, enramadas, donde la gente tenía que vivir, y más iba con familias y tenía hijos. Y lo peor de todo es que cuando el pobre achero iba al monte, era un calor infernal ahí. Las temperaturas superaban casi los 50 grados. Y era terrible, era sofocante. No había aguatero, no había nada. Solamente el trabajo y las mujeres tenían que llevar la comida a los maridos, entre medio del monte y tantos animales salvajes y todas esas cosas. Pero ¿qué pasó? Oscar Ábalos por eso empezó cuando tuvo los 20 años, en 1918, y su hermano empezó a tener 17, y su padre, por suerte que trabajaba en la parte de las maquinarias, vieron que estaban pasando mal. Y es como trabajaban en el monte, cortando árboles, le contó a su padre. Por eso se ven organizado, por eso vino desde Europa un ala muy dura del anarquismo y del socialismo, ya que en Rusia había hecho una revolución y tenía otros ideales acerca del capitalismo y cómo se explota a la gente y esas cosas. Pero ¿qué pasó? Oscar Ávalo fue instruido por su maestro, aquel que a todos los gurises del campo, mientras estaban ahí en Villa Guillermina, le enseñaba a leer y a escribir y trataba de abrirle la cabeza para que no sean brutos a pobre niño. Así la guriseada el día de mañana iba a ser una persona inteligente y se iba a valer por sí misma. Pero desgraciadamente, cuando hay pobreza extrema, el padre tiene que trabajar, la madre tiene que trabajar y hasta los hijos. Por eso cuando las familias enteras iban a trabajar al monte a cortar el quebracho, se le exigía a la madre y a los niños, a los gurises que tenían más de 10 años, a que colaboren con el padre y le ayuden a pelar el tronco del árbol. Así podía tener la paga. Pero a ellos no se les pagaba nada. Eso sí que era explotación y negrerismo. Por eso cuando empezaron a venir grupos inmigrantes, algunos venían de Europa, otros venían ahí de la Rusia, empezaron a ver que eran explotadas la gente esta. Entonces vinieron los primeros anarquistas y organizaron el sindicato para la gente, para que no sean explotadas. Ya que veían que era demasiada la explotación, 12 horas diarias en el calor del sol. Por eso Oscar Ábalos cuando vio
que a veces la gente se desmayaba, quedaba bombada por el calor, por no tener alguien que le alcanzase agua. A veces la gente se desplomaba de tanto golpe, sudor, y aparte la desgracia de sufrir las picaduras de estos insectos, los higenes, todos esos bichos que había por ahí. Pero no tenían quien lo curase y quien lo llevase hasta el pueblo. Así que tenían que volver a su casa y ser curados ahí como por algún curandero o por las cosas de la naturaleza, con barro y todas esas cosas para sacar la ponzoña de los animales. Entonces, Oscar, cuando tuvieron su primer sindicato, cosa que no le gustó a la patronal, más al gerente que estaba a cargo del establecimiento y en la parte del Chaco, mandó a que justamente no haya más sindicato, que se desorganice, porque la forestal era un estado dentro de otro estado. Ellos imponían sus leyes. No, habían prometido que iba a haber escuela para los gurises. No hubo nada. Les mintieron. Los pobres gurises tenían que trabajar y de ya temprana edad. Igual que la madre, todo. Entonces, él cuando vio todo eso, empezó a enseñarle a los padres, justamente a los peones, y a los que no eran solteros, a que sean personas más abiertas de la cabeza, porque si no iban a seguir siendo explotados, al ver la miseria que pasaban, o sea que no cobraban dinero, si les pagaban con el vale justamente, y el vale tenían que pagarles en la proveeduría, y a veces lo encargado a veces de la proveeduría eran los mismos contratistas que conchagaban a todos, y a veces los mismos contratistas se les permitía que hagan juegos de taba y todas esas cosas, donde a eso se le decían aviador. Aviador quiere decir que él era el que ponía la ley y si querían ganar, tenían que coimear a para que gane unos cuantos vales. Y así era una miseria, porque la gente tenía que comer, o sea, beber y vestirse, todo con los vales. Hasta le daban unas monedas de que decía 2 kilos de carne que valía, o 1 kilo de carne. Y así la tenían la pobre gente, embrutecida, exhausta por tanto trabajo, de tanta explotación. No tenían agua en los pozos, tenían que ir hasta los ríos a buscar. La verdad que era negrismo, era explotación extrema. En esa época gobernaba el presidente Hipólito Yrigoyen, que, dicho de paso,